Desde tiempos inmemorables el ser humano ha buscado maneras para poder conectarse con un plano superior y poder hacer que pueda bajar un mensaje, una información o una guía en tiempos complejos de la vida. Hoy nos vamos a conectar por medio de los elementales tréboles con la energía de San Patricio. Así que te enseño hoy a realizar el pictomensaje. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estés de lo mejor. ¿De qué va todo esto, dirás? Bueno, vamos a necesitar un medio pintante. En este caso vamos a usar los tréboles porque es un elemental que está muy arraigado y muy lleno de la energía de San Patricio. También papel para poder recibir el mensaje y una piedra como una prensa para poder impregnar con esta energía majestuosa de el ser de luz a quien nosotros podamos decidir que queremos pedirle un mensaje. Este método lo puedes realizar tú en tu propio hogar. Te vuelvo a repetir, solo necesitas un medio pintante, papel y una piedra. Yo te aconsejo que metas la piedra en un pañuelito porque así la piedra está cubierta y la energía de la piedra no hace interferencia con los demás elementos, que por cierto los tienes que sahumar aunque sea para poder quitarle cualquier energía y ponerlos neutros. Em, en este caso, el medio pintante, sí, por favor, además de ponerle el saumerio, yo te aconsejo que hagas una oración, que ahorita voy a comentarte cómo la voy a hacer para que puedas tener un ejemplo. Y al hacer esa oración y bendición del medio pintante, poder recibir aquello que tú estás pidiendo. ¿Ok? Bien, ante todo es muy bueno que aun cuando tú no tengas un altar, aunque tú no tengas un lugar específico para realizar tus rituales, bueno, pues simple y sencillamente en una mesa, así como estoy yo aquí, puedes tú venir y poner incienso y hacer una invocación de protección a la divinidad. Puede ser con algo tan básico que todos sabemos como un Padre Nuestro, como un Ave María y pedir por favor a la divinidad el permiso para recibir el mensaje que tú tanto necesitas. ¿Ok? Puedes colocar un círculo de sal si tú lo deseas a tu alrededor para protección o simple y sencillamente pedir ángeles de protección a San Miguel Arcángel para poder hacer que tu lugar esté límpido de cualquier obstáculo para recibir el mensaje y que durante el mensaje y después del mensaje todo esté en orden divino, ¿ok? Para no tener ninguna interferencia con ninguna negatividad. Bueno, entonces yo esto ya lo hice. Aquí abajo ya tengo mi círculo de protección. Ya tengo protecciones, piedras de cuarzos en las cuatro patas de la mesa. Pero vuelvo a repetirte, yo inicié sin toda esta parafernalia, simple y sencillamente invocando a la divinidad. Pero bueno, mucho hablar, ¿no? Pero mejor, ¿qué tal si te lo voy explicando? Lo voy a volver a hacer porque ya lo hice, pero no es malo volverlo a repetir, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es una invocación a la divinidad para poder pedir la protección, ¿ok? Bien, voy a empezar de esta manera. Amada divinidad, de todo corazón pido al corazón del universo que emane energía de protección hacia este lugar en donde estoy
y que llegue a toda aquella persona que está conectada en conciencia con este video, para que ángeles de la milicia del Arcángel Miguel puedan proteger durante vean este video y así saber que solamente la luz, el bienestar y el poder divino es lo único que permanece. Pido que sobre esta mesa se bendiga desde ya este medio pintante para recibir información, un mensaje o una guía para cada signo del zodiaco. Pido también la bendición para que esta piedra haga de prensa y pueda ser un medio para que el medio pintante exprese su mensaje. También pido una bendición para este papel, para que de la misma manera como estos otros dos medios pueda ser bendecido y purificado, para que pueda recibir el mensaje que el medio pintante le desea entregar. Amada divinidad, gracias porque sé que hecho está. Amén, amén y amén. Así de sencillo, ¿ok? Bien, después vamos a pedir a el ser de luz a quien nosotros queremos que nos acompañe para que podamos hacer más fácil nuestro mensaje caer aquí en esta tierra, en este plano de conciencia material. En este caso yo decidí hacerlo por medio del apoyo y la ayuda de San Patricio. ¿Por qué San Patricio? En primer lugar porque salieron muchos tréboles en mi jardín. Algo que es curioso porque San Patricio es uno de mis espíritus guías. Entonces, si yo sé que San Patricio es uno de mis espíritus guías, cada vez que aparecen tréboles, que por cierto no era el clima para que se dieran, pero se dieron, pues simple y sencillamente me dice a mí que San Patricio me quiere decir algo. Entonces, aprovechando que me quiere decir algo a mí, que por cierto ahí tengo el papelito, yo quiero regalarles algo a ustedes y quiero pedirle a San Patricio que me regale un mensaje para cada uno de los signos del zodiaco, porque pues es la forma que yo tengo de hacer un mensaje general y que pueda llegar a cada uno de ustedes, ¿ok? Entonces, si tú no le tienes tanta fe a este santo, bueno, pues puedes utilizar a tu santo de cabecera. Si tú por tu religión no tienes algún santo, sino que crees en tus ancestros, pues puedes pedir a tus ancestros. Si tú decides que ni a un santo ni a tus ancestros, sino que solo a la divinidad, pues lo puedes hacer solo a la divinidad. Esto no está peleado con nada ni con nadie. Simple y sencillamente, esto es un método para poder recibir un mensaje. ¿Ok? En este caso es un pictomensaje porque al final de cuentas el medio pintante lo que hace es transferir información pictográfica a el papel. ¿Ok? Bien. Entonces, después de haber hecho esa invocación para pedir protección en este ambiente, que por cierto no sé ni por qué, pero veo aquí ya una luz grande, que me indica que sí, que hay ángeles de protección, ángeles que saturan con inciensos de protección mi lugar, y eso me hace a mí sentir muy, pero muy agradecido.
por este trabajo que ellos hacen. Y entonces, después de haber hecho eso, vienes y haces la invocación para que haga la bendición de los elementos que vas a utilizar para recibir tu mensaje, picto mensaje. Bueno, pues a tu ser, quien tú desees, ¿ok? Bien, entonces voy a poner esto aquí cerquita y voy a colocar mis manos encima, ¿ok? Espero que se pueda ver ahí. Amada divinidad, de todo corazón, quiero pedir el permiso para que San Patricio pueda venir y bendecir por medio de estas manos estos elementos para recibir un pictomensaje para cada uno de los signos del zodiaco. Mensaje que con amor recibimos, que con amor yo entrego y que yo sé que llegará en el momento justo a la persona indicada. Gracias, gracias, gracias. Bien, así de sencillo. Como tú no vas a hacer algo que vas a entregar a alguien más que a ti mismo o a un familiar, bueno, pues tú dices igual, pides permiso a la divinidad que pueda venir, que por cierto ya está con nosotros aquí San Patricio. Yo sé que algunos no me van a creer, pero se siente esa presencia, es una presencia fuerte, es una presencia férrea, es una presencia no pesada, pero sí que le gustan las cosas muy, pero muy hiladas, muy bien hechas. Gracias por venir, San Patricio. Bien. Perdón por salirme del tema y entrar a otras cosas, pero es lo que yo siento, ¿ok? Bien, ya estoy moviendo aquí las cosas también. Entonces, lo que tienes que hacer es pedir permiso a la divinidad, invocar al ser que tú deseas que te ayude a poder bajar ese mensaje y, como te dije, durante toda esa invocación tienes tus manos encima de tus elementos y va a bajar esa información por medio de tus manos a estos elementos para que todo reaccione de tal forma que pueda recibir ese mensaje. ¿Ok? Bien. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Ok? Vamos ahora con nuestros amigos del signo de Acuario. Ok, ok, ok. Pedimos un mensaje para todos nuestros amigos, amigas, amigues del signo de Acuario conectados en conciencia. Tú lo puedes hacer en tu casa. Tú puedes hacer esto en tu casa, solo necesitas un medio pintante, una piedrita y una hoja de papel. ¿Ok? Esto cualquiera lo puede hacer en su casa. Yo te lo estoy regalando a ti porque a mí me lo regalaron. Por lo tanto, yo te lo regalo a ti. Si tú ves algo o se me escapa a mí algo y tú dices, ah, a Alex se le escapó esto, o Alex no vio esto, o además de que Alex vio esto, yo veo otra cosa, déjamelo en los comentarios. Yo me voy a sentir muy feliz porque este ejercicio significa que hizo su trabajo y tú estás abriendo tus sentidos espirituales. Eso me va a sentir a mí muy, pero muy halagado. ¿Ok? Bien, si te diste cuenta, sacudí la hoja para que pudiera salir todo el medio pintante. Y así poder
ver el mensaje. Si yo arrastro, entonces puede ser de que se manche con otra forma y ya no va a ser el picto mensaje. ¿Ok? Bien. Entonces, veamos qué es lo que nos aparece aquí. Recuérdate, de este lado aparece el consciente y de este otro lado el subconsciente, que por cierto aquí veo un caballo, pero es más como una yegua. ¿Hay una diferencia? Sí, ahí te lo voy a explicar. De este lado, en el consciente, lo primero que yo puedo ver aquí es este maravilloso pez león. Yo no sé si conoces tú al pez león. Yo no sé por qué, pero así pasa. No sé por qué, pero así pasa. No, ya se movió todo esto. Yo no sé por qué, pero así pasa. Se dan mucho esto, animalitos. Animalitos se presentan, muchos animalitos. Sí se presentan personas. Puedes ver los demás videos de los demás signos. Se presentan personas. Pero lo que más se presentan son animalitos. Y sus referencias nos ayudan a poder conocer este mensaje. En primero yo veo aquí un pez león, que es igual que el significado de el ave fénix. Hay un renacimiento completo en tu vida. ¿Hay algo diferente que tú estás haciendo? ¿Hay algo distinto? Bueno, pues está dando resultados. Está dando resultados, estás aceptando ya una mejor calidad de vida, estás aceptando ya mejores personas a tu lado, estás aceptando ya que empiece la vida a darte alegría, dicha, emoción, y eso ya se está notando. Algo que yo veo aquí de este lado es un loto. Las flores de loto nos están dando también esa información que hay un renacer, pero hay un renacer también muy, pero muy desde dentro, que se está manifestando ya en el afuera. Entonces, ya te estás quitando miedos, estás en un trabajo para quitarte miedos. Bueno, sigue adelante, porque eso te va a dar muchísimos resultados. De este lado, yo puedo ver a un chuparrosa, colibrí, que es un familiar fallecido que está cuidándote y que está viendo esto que estás haciendo, que es el cambio para tu mayor bien. Y está muy contento, muy contenta, muy contente, porque al final de cuentas, eso también quiere este ser, tu ancestro, que te cuida. Veo una lechuza aquí de este lado, lo único que es lo único que no me gusta, ¿verdad? Las lechuzas sí nos avisan de que hay alguna persona que nos tiene alguna envidia por ahí. Hay que tener un poquito de cuidado, pero se te va a revelar quién es. Se te va a revelar quién es porque el colibrí está encima de la lechuza. O sea que sí te van a ayudar para que se pueda ver quién es esa persona negativa que está a tu lado. Es necesario que la saques, por favor, ¿ok? De tu vida. Veo de este lado una ballenita pequeña. Hay un viaje, hay que disfrutarlo. Además de eso, abajo de la ballena, yo no sé si tú lo puedes ver, pero hay otro pececito. Para mí que es un regalo. O sea, es como que si en el viaje te dan un regalo. Hay que tener muy bien abiertos los ojos porque vas a poder tener ese regalo en ese viaje. Sale una letra L. Si te sirve por ahí la L, pues te la dejo por ahí. Em, y fíjate que hay varias aves y yo puedo decir que aquí yo veo unas libélulas.
nuevas amistades. Fíjate que hay que abrirse a nuevas amistades. Hay que abrirse a nuevas amistades porque hay personas de luz aquí contigo en este nuevo tiempo. Así que hay que aceptarlas. Hay que aceptarlas porque te van a traer nueva información, nueva vida. Por favor, acéptalo. Hay una montaña también. Y hay un solecito ahí chiquito. Mira, hay un nuevo amanecer. Un nuevo amanecer en tu vida. ¿Qué es el proceso? Es el proceso que tú estás viviendo. Así que acepta ya este nuevo capítulo en tu majestuosa vida, por favor. Vamos a ver el subconsciente. Veo aquí un gallo, un gallo. ¿Sabes qué significan los gallos? Pues los gallos nos dan esa alegría, esa dicha, esa fuerza interior. Y sí, aunque sea chiquito, aunque sea todo enclenque, aunque sea todo raro, como echa para adelante. Él echa para adelante. Así que, y coquea a medio mundo. Y bueno, coquear decimos en Guatemala, em, por decir que alguien eh, puya o empuja a alguien, supuestamente envalentonado, o sea, el gallo, creyéndosela que va a ganar cualquier situación. No necesariamente de pelea, pero se las cree él de todo. Yo creo aquí que te falta un poquito de ser gallo, de creértela que tú puedes, ¿ok? Fíjate que aquí de este lado salen unas flores, no sé si las puedes ver ahí. Y dentro de esas flores yo veo aquí abajo a una personita. Hay un nuevo inicio, comienzo nuevo, pero es desde dentro de ti. Empiezas a darte cuenta que sí, que todo el proceso que ya vivimos como humanidad, que no sé qué, pero también te das cuenta del proceso que tienes que vivir tú. Y tú dices, ya no, me quito miedos, empiezo una nueva vida que me alegra. De este lado, yo no sé si puedes ver tú, pero yo veo aquí una ranita. Los anfibios significan que termina un proceso. Es como que pasas de renacuajo a rana, ¿no? Pero hay una vivacidad grande en tu vida, en tu vista, en todo lo que tú eres. Y eso es muy bueno. Em, por último, fíjate que aquí yo sí veo el ave fénix. O sea que sí, el futuro, porque es la parte de arriba, pinta maravilloso. Porque va, si sigues este proceso, pasas de gallo a ave fénix. Sé feliz, sé tú mismo, sigue adelante, porque tú lo vas a lograr. Y este proceso lo tienes ganado. Así que te regalo este método para poder tener un mensaje, el picto mensaje. Y gracias por estar. Agradezco de sobremanera que hayas estado hoy presente. Para terminar, voy a terminar con el agradecimiento. ¿Ok? Si tú puedes acompañarme, por favor, cierra tus ojitos. Si tú estás haciendo una actividad, sigue adelante, pero conéctate conmigo en conciencia para agradecer por este mensaje. Gracias, 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 amada divinidad, por dar el permiso necesario para la protección perfecta de esta conexión mensaje que hemos recibido hoy. Gracias por el apoyo del arcángel Miguel y de sus ángeles que nos han protegido. Agradecemos, agradecemos y agradecemos. Así también agradecemos a San Patricio por haber apoyado y bendecido los medios por los cuales hemos recibido los amados mensajes. Gracias por cuidar
de nosotros mientras recibíamos este mensaje. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén y amén. Como te dije al principio y como te dije en todos y cada uno de los pictomensajes, tú lo puedes hacer en tu casa. Lo puedes hacer con un medio pintante, la flor, la planta que tú sabes que te puede dar esa tintura, un pedazo de papel y una piedrita. ¿Ok? Y por favor, si tú viste algo diferente, si tú viste algo que yo no vi, por favor ponlo en los comentarios. Yo me voy a sentir muy halagado en primer lugar, porque significa que este ejercicio ha abierto tus sentidos espirituales. Y en segundo lugar, significa que esta bendición es compartida. Con amor te deseo lo mejor y nos vemos en la próxima edición. Adiós.